Hola amigos, hoy les traigo historias médicas, directamente de Reddit, espero les guste. Cabe aclarar que son historias de diferentes personas, disfruten el video. Historia 1. Guardia del 24 de diciembre. Estaba de guardia un 24 de diciembre, en un pueblo rural. A las 0 horas, me llama la enfermera. Doctor, prepárese, porque se viene el parrandón. ¿Qué parrandón? Pues, todos los 24 de diciembre se reúnen en la plaza a beber y hacer fiesta con el alcohol al máximo, y luego termina en pelea de cuchillos. ¿Qué? Sí, se pelean con cuchillos y botellas rotas. Ah, la puta que lo parió. Efectivamente, a partir de las 12 empezaron a llegar personas con heridas de arma blanca, mujeres golpeadas. Yo era el único médico de guardia y me tocó atender a toda esa gente solo. En medio del caos, llegó un pibe llorando porque le habían cortado la ceja. Tuve que suturársela, por poco y no pierde el párpado. Al día siguiente, entregué la guardia y me fui al carajo. Pasa una semana. Me toca otra guardia. Y entonces el mismo pibe de la ceja aparece en el ambulatorio, pero esta vez con una conserva de dulces, para agradecerme por salvarle el párpado. Pobre párpado. Historia 2. Guardia a las 3 de la mañana. 3 de la madrugada. Guardia tranquila. Yo durmiendo en el cuarto de descanso. Me tocan la puerta. Salgo a ver qué pasa y me encuentro con una mancha enorme de sangre, desde la entrada del ambulatorio hasta la sala de cirugía menor. Entro, y me topo con una pandilla de malandros, acá les dicen chorros, todos armados. Uno de ellos había recibido un disparo de la policía que los venía persiguiendo. Sálvalo. Les explico que lo único que puedo hacer es extraer la bala y colocarle una gasa. Les digo que el ambulatorio no tiene insumos y que lo mejor es llevarlo a un hospital. Uno me apunta con una pistola. Lo salvas o te mato. Yo, con una calma fingida, les digo. Realmente no se va a morir. Es una bala en el brazo. Pero no tengo con qué suturarlo. Revisa el ambulatorio si querés, y si encontrás algo, te ayudo. Pero igual tienen que llevarlo a un hospital. Hay que revisar si tocó una arteria. En eso se empieza a escuchar el sonido de las patrullas acercándose. Los tipos se alteran, me amenazan de nuevo. Te vamos a matar. Pero al final destruyen parte del ambulatorio y se van. La guardia pasa. A las 6 de la mañana, el vigilante del ambulatorio se me acerca y, casi susurrando, me dice: Doctor, lo están esperando afuera. Le recomiendo que se oculte, que se quede tranquilo y se vaya. Así que, efectivamente, me meto dentro de la ambulancia y con la excusa de que iban a llevar unos insumos al hospital, me sacan del pueblo. Cuando logro salir, hablo con unos amigos médicos y me consiguen una constancia médica falsa. No volví al ambulatorio en 2 o 3 meses. Historia 3. La visita de sus amigos. Era mi segunda noche con este paciente, un hombre de más de 80 años. Estaba en etapa terminal y se preparaba para ir a casa con cuidados paliativos domiciliarios. En medio de la noche fui a tomarle los signos vitales y lo encontré hablando en voz alta mientras dormía, moviéndose inquieto. La noche anterior no había hecho eso. Lo desperté suavemente y le pregunté qué estaba soñando. Me dijo que soñaba con estar con sus amigos de juventud, como cuando iban al bar y salían de fiesta. Dijo que esos eran algunos de los mejores momentos de su vida. Pensé que había tenido un buen sueño y me fui cuando terminé de atenderlo. Un par de horas después, salí con una compañera a recoger a otro paciente. Al regresar, encontré a todo el personal alterado, incluso a las enfermeras más veteranas. Resulta que mi paciente estaba siendo monitoreado con una cámara portátil, ya que a veces olvidaba cosas. En el video, habían visto múltiples esferas de luz cruzando su habitación, como si fueran pequeñas estrellas fugaces. No era la primera vez que veíamos eso, pero dijeron que esta vez había tantas que la habitación parecía brillar. Algunos compañeros entraron para revisar, pero la persona que vigilaba la cámara dijo que las esferas desaparecían en cuanto alguien entraba y volvían a aparecer cuando salían.
Para cuando volví, las luces acababan de desvanecerse. Unos 15 o 30 minutos después, mi paciente se despertó y decidió levantarse. Me pareció raro, porque la noche anterior no lo había hecho. Le pregunté a dónde iba. Señaló un rincón detrás de mí y dijo: mis amigos están ahí. Quieren jugar a las cartas conmigo. Mi compañera se puso pálida. Yo, en cambio, le respondí con una sonrisa. Bueno, pueden jugar más tarde. ¿Te parece si descansas un poco primero? Lo arropé de nuevo en su cama. Toda la situación me pareció extrañamente entrañable. Mis compañeros pensaron que estaba loca, jaja. Pero yo solo dije. Sus amigos vinieron a saludar. Historia 4. La paciente vio a su abuela. Comencé mi carrera de enfermería en un hospital urbano muy pequeño y muy antiguo. Tan pequeño que ya estaban cerrándolo por completo. La única unidad que seguía funcionando era la de trabajo de parto y parto, donde yo trabajaba. El resto eran solo consultorios y oficinas que quedaban vacíos por las noches y los fines de semana. Una noche, tuvimos que hacerle una cesárea de urgencia a una paciente que venía de fuera de la ciudad. No traía a nadie con ella. Estaba completamente sola. Recuerdo que la cirugía iba bien. Yo estaba asistiendo, todo parecía estar bajo control, hasta que, de pronto, la paciente dejó de responderle a la anestesióloga. Sus signos vitales seguían normales, pero ella simplemente dejó de hablar, de contestar. La anestesióloga le decía: ¿estás bien? ¿Me escuchas? Una y otra vez. Nada. Pasaron algunos minutos así, hasta que la paciente volvió en sí, como si nada hubiera pasado. Terminamos la cirugía sin complicaciones. Después la llevé a recuperación. Estábamos solas. Los bebés estaban en la unidad neonatal y el hospital, como siempre por la noche, parecía abandonado. Silencioso. Mientras la cuidaba, le comenté aquel momento extraño en medio de la cesárea, cuando se había quedado en silencio. Ella me miró y me dijo, con una voz tranquila: vi a mi abuela en el quirófano. Tenía tanto miedo. Le pedí que me tomara de la mano, pero me dijo que no podía tocarme. Tenía 23 años. Eran las 3 de la madrugada. Y estaba sola con esa paciente, en una sala antigua, en un hospital medio vacío que parecía haberse quedado detenido en el tiempo. No sé si fue miedo o asombro. Pero esa noche no se me ha olvidado nunca. Historia 5. Los niños con disfraces. Hace años trabajaba en una planta del hospital, en turno nocturno. Una noche tenía un paciente que iba a ser dado de alta a la mañana siguiente. No tenía nada raro, solo analgésicos PRN, es decir, a demanda, y no había recibido nada fuerte en todo el día. A eso de las 3 de la madrugada entré a su habitación. Estaba despierto, así que le pregunté por qué no podía dormir. Me miró, tranquilo, y me dijo: no tengo dolor ni nada. Pero, no es por quejarme, me encantan los niños, pero ¿por qué están dejando que corran por el hospital a estas horas? Le pregunté de qué hablaba. Y me respondió: los niños con disfraces. Uno iba vestido de dinosaurio y otro como vaquero. Han estado entrando y saliendo de mi cuarto. Yo, confundido, le dije que no había visto a ningún niño, pero que le avisaría al resto del personal para ver si podíamos hacer algo. En mi cabeza solo pensaba: ¿quién rayos deja entrar niños a esta hora? Volví a la estación de enfermería y le conté al enfermero encargado, que llevaba años trabajando ahí. Le dije: el paciente del cuarto XY dice que no puede dormir porque unos niños entran a su habitación. Y él, sin inmutarse, me responde: ¿los que están disfrazados de dinosaurio y de vaquero? Me quedé en silencio. Pregunté a otros compañeros con más tiempo en el hospital y varios me dijeron que habían escuchado lo mismo. Diferentes pacientes, en diferentes momentos, todos describiendo a los mismos niños. Tal vez me estaban tomando el pelo. Pero si era así, toda la unidad, y ese paciente en particular, eran increíblemente buenos para mentir. Historia 6.
Susie, la niña del hospital. En mi antiguo hospital teníamos una presencia a la que todos conocíamos como Susie. Nunca fuimos una unidad pediátrica, nunca tuvimos niños como pacientes. Pero todos los que se cruzaban con ella aseguraban que era una niña de unos 8 años. Casi siempre la veíamos como una sombra fugaz o escuchábamos sus pequeñas pisadas corriendo por los pasillos en medio de la noche. A veces jugaba con las luces, activaba los timbres de llamada, interfería con las computadoras o incluso desordenaba los antiguos expedientes en papel. Nunca se mostró agresiva. De hecho, bastaba con un firme: "No ahora, Susie, estoy ocupada". Y ella se calmaba. Pero había algo que no le gustaba nada: las groserías. Uno de los médicos nuevos cometió el error de decirle, con bastante mala actitud: "Vete a la mierda, Susie". Y a partir de ahí, una racha de mala suerte lo perseguía cada vez que pisaba la unidad. Perdía su taza de café, solo para reaparecer en el mismo lugar donde la había dejado, pero ya completamente fría. Expedientes que desaparecían. Las luces se apagaban justo cuando intentaba poner una vía intravenosa, y sí, yo misma tuve que llamarla. "Susie, por favor, coopera". Las luces volvieron. Cada vez que se sentaba, la silla bajaba a su nivel más bajo. Probamos con varias sillas, todas le hacían lo mismo. Y solo a él. Al final, le hicimos disculparse con ella. Después de eso, todo volvió a la normalidad. O bueno, ya no era el blanco principal de sus bromas. A veces, la verdad, la extraño. Aquí van unas de pilón. Él vino por mí y otras historias del turno nocturno. Durante un tiempo trabajé como auxiliar nocturno en una unidad residencial cerrada para pacientes con trastornos conductuales. Era un edificio viejo, de esos con pasillos largos, techos altos y un silencio tan denso que a veces parecía que te observaba. No soy enfermero aún, pero viví varias cosas en ese lugar que me dejaron helado. Séptima historia. Había una residente, una mujer de unos 50 años, aunque parecía más joven de lo que uno imaginaría en ese tipo de unidad. Supuestamente no estaba orientada, no hablaba. Siempre tenía la mirada perdida. Durante 2 años la cuidé y jamás la escuché decir una sola palabra. Una noche, estaba en su habitación reponiendo material. Estaba oscuro, y yo pensaba que ella dormía. Me di la vuelta para organizar unas cosas, y entonces, desde la cama, escuché una voz ronca, grave, como si no viniera de ella. Él vino por mí. Me giré de golpe. Estaba sentada, mirándome directamente, y apuntaba hacia la esquina opuesta del cuarto. No supe qué hacer. Solo asentí, salí de la habitación y me fui. Al día siguiente, volví a trabajar. Ella había fallecido. Octava historia. Otro residente que cuidábamos tenía demencia, pero era tan dulce que todos lo adorábamos. Me decía mi hija con una voz muy particular. Cuando empezó la pandemia, fue uno de los primeros en aislarse. Aunque parecía que había superado el COVID, desarrolló una neumonía y murió. Yo hice el cuidado post-mortem. Pocos días después, la administración convirtió su antigua habitación en un improvisado comedor para el personal, una mesa de plástico, un microondas, nada más. Una noche, comía tranquila a eso de las 2 de la mañana. De pronto, se me erizó la piel. Me levanté, salí al pasillo a mirar, nada. Y justo en ese momento, muy claramente, al oído izquierdo, escuché: "Mija". No sé si fue mi mente, pero se me heló la sangre. Novena historia. Teníamos un residente que solía ir solo al baño por las noches. Lo conocíamos bien, usaba caminador, oxígeno, y tenía una rutina casi exacta. Lo escuchábamos y lo vigilábamos a la distancia. Una noche, otra compañera y yo estábamos hablando cerca del pasillo, cuando escuchamos su caminador, la puerta del baño, el sonido del inodoro y luego la luz del cuarto encendiéndose. Ambas dejamos de hablar. Nos miramos. Pálidas.
Ese residente había muerto varios días antes. Fuimos corriendo a revisar. No había nadie en la habitación. Pero la luz estaba encendida. Y la puerta del baño, abierta. Puntos extra. A menudo veíamos pequeñas esferas de luz cruzar las pantallas de seguridad. Y una noche, otra compañera jura que, de repente, todos los televisores de la unidad se encendieron al mismo tiempo, sintonizados en el canal Hallmark, a todo volumen. No sé si eran espíritus, memorias atrapadas o simplemente el eco de tantas historias vividas entre esas paredes. Pero una cosa sí sé. Ese lugar era raro. Muy raro. Si llegaste hasta este punto del video, me ayudarías con tu suscripción y un like. Si tienes alguna historia ya sea personal o de alguien que quieras compartir, con gusto la recibimos y como siempre, tu vecina te cuenta.